analizando pues la problemática actual, y viendo pues que pues los temarios o el tema pues de mecánica de rocas, que lo hemos abordado, no sé si se hayan dado cuenta, lo hemos abordado conjuntamente con la mecánica de suelos. Las rocas, recuerden ustedes que el problema de las rocas es que tienen discontinuidades, tienen oquedades, eh, grietas, fisuras, ¿no? Entonces, eso hace que baje la resistencia al esfuerzo cortante en ese tipo de materiales. Esos materiales son todavía más discontinuos que el suelo, es decir, el suelo es más homogéneo que una roca. Nosotros ya vimos en la práctica, fuimos a la obra del Guan, de la excavación del Guan, y entonces vimos que a cierta profundidad hay roca, hay una toba o una arena limosa muy consolidada. Entonces, pues así como manejo las clases, pues realmente esto, los conceptos que manejamos, les sirven tanto para mecánica de suelos como para mecánica de rocas, y pues hacemos mucho énfasis en la geología del sitio, ¿verdad? Entonces espero pues que se esté quedando claro, porque ya tenemos poco tiempo, ¿verdad? Para que terminen el curso, y sí quiero que se lleven claro la idea, ¿no? No pienso, no espero que ya sean especialistas al salir de mi clase, pero sí que tengan conocimientos sólidos de por lo menos cuándo ustedes deben de recurrir a un especialista en geotecnia. Y así en las demás materias deben de, como siempre les he dicho, ver y tratar de comprender los conceptos básicos de cualquier materia, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eh, entonces les voy a dar conceptos todavía más generales que como lo estábamos viendo en clase, pero de todas maneras cualquier duda, no se desesperen, y cualquier duda pues lo tratamos de aclarar, ¿sí? Pero les digo, ya van a salir a la práctica profesional, y espero que esto que les digo seguramente les va a servir bastante, ¿no? Porque continuamente yo veo a los muchachos que los contrato, inclusive en mi laboratorio, pues que se desesperan, ¿no? Se desesperan, y bueno, luego a veces dicen, bueno, pues ¿qué aprendí en la escuela, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, en la escuela, en la universidad aprendemos pues conceptos básicos, como les digo, o matemáticas o áreas o materias básicas que nos desarrollan pues la manera de pensar, la manera de resolver los problemas, ¿sí? Pero ya en la práctica, pues la práctica solamente se aprende en la práctica, ¿no? Y por eso yo enfoco las pláticas que les doy, los enfoco mucho en cuestiones prácticas, claro, sin dejar a un lado las cuestiones teóricas que también debemos de manejar. Entonces, en ese sentido, es que les estoy presentando inclusive los informes de que nosotros realizamos, los informes de mecánica de suelos, y ya en la práctica precisamente. Entonces, habíamos visto la vez pasada los conceptos básicos de cómo diseñar una cimentación profunda, o sea, los pilotes y las pilas, ¿no? Esta presentación, les digo, me gustó mucho porque acuérdense que revisamos inclusive el concepto de fricción, el concepto de cohesión, que son conceptos de mecánica, inclusive de física, ¿no? De física aplicada a la mecánica de suelos o la geotecnia en general. Entonces, eso es lo que deben de siempre tratar de ver en todas las materias. Yo les insisto, en todas las materias que ustedes manejen, ¿sí? Bueno, eh, la, la, esta ligera introducción, no sé si les queda claro o quieran hacer algún comentario. No sé si les quedó claro cómo se diseña una cimentación profunda, los conceptos básicos. Si tienen alguna duda, lo comentamos de una vez. A ver, quien quiera participar, acuérdense que yo tomo mucho en cuenta su participación.
Profesor. Sí. Sí, bueno, yo Aquí tenía... le estoy ajá. ¿Quién habla? soy ¿Quién? Sergio. Sergio. A ver, Ujú. Sergio. Sí, le quería preguntar, ¿hay algún, o sea, tenía una duda sobre cuánto se tiene que, pues, penetrar de más en el estrato resistente los pilotes? Había comentado que eran 2 veces el diámetro del pilote, pero, eh, ¿qué tan eficaz es eso? O sea, no es mejor como tratar de ponerlo, no sé, a más longitud, o eso puede, pues, no sé, reducir la resistencia o algo por el estilo. Y bueno, a ver quién también participa, ¿no? También a ver quién tiene la respuesta, ¿sí? No sé si entendieron la pregunta, porque lo primero es entender la pregunta, ¿no? o, o entender qué es lo que trata, pues, de investigar Sergio en este caso. A ver quién participa. Aquí tenemos los perfiles, ¿no? Aquí tenemos los perfiles precisamente de la capacidad de carga o la carga por punta del cono, la carga por fricción, la presión de poro y la velocidad de las ondas de cortante, que ya lo comentamos, ¿verdad? Y igual este perfil se hace para el número de golpes, para la prueba de penetración estándar. Y con esto, con esta interpretación, pues obtenemos ¿qué? Obtenemos el perfil estratigráfico que en todo estudio los geólogos, por ejemplo, le llaman al perfil estratigráfico, le llaman el, como es roca, luego le llaman el perfil de roca, ¿sí? La litología, inclusive. Usan varios términos, ¿no? La litología del sitio o el modelo eh, geológico, inclusive los geólogos, ¿sí? Entonces, bueno, muchas veces hay que el ingeniero civil y nosotros como ingenieros civiles debemos de ver hasta dónde las diferentes disciplinas, miren, por ejemplo, en esta transparencia que le estoy pasando, aquí estamos uniendo los geofísicos sacan un perfil de las ondas de cortante, los geofísicos, ¿no? ¿Sí? Los especialistas en mecánica de suelos sacan estos perfiles, bueno, nosotros, que es la materia, ¿no? ¿Sí? Y luego todavía esto hay que unirlo con la geología, ¿sí? Entonces hay varias disciplinas que intervienen para ver bien el diseño y con eso vamos a diseñar, con toda esa información, tenemos que diseñar esta pila o este pilote que ahorita pues aquí es el cono, son las barras de perforación, pero imagínense que aquí está la pila, el pilote ya construido, ¿verdad? Aquí hacemos la perforación, hagamos el armado en la perforación, colamos el concreto y tenemos la pila, ¿verdad? Entonces esta cimentación profunda es la que va pues a soportar las cargas de la superestructura, es la que va a transmitir, y esa es la función de toda cimentación, transmitir la carga de la superestructura a una cierta profundidad al suelo, la roca, o en general al subsuelo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que la roca, el suelo, el estrato no falle por resistencia ni se deforme excesivamente. De ahí viene la inquietud de Sergio, me imagino, que hasta qué profundidad, a lo mejor tratando de interpretar lo que Sergio dice, hasta qué profundidad hay que penetrar esta pila en el estrato resistente para garantizar pues esta capacidad de carga de punta, ¿no? Quiero entender lo de Sergio. Y pues lo de fricción, pues también, la capacidad de carga por fricción, pues es aquí todo el fuste, ¿no? ¿Verdad? Entonces la capacidad de carga de punta, pues es fundamental lo que dice Sergio, porque hay que empotrar la pila
a una cierta profundidad, ¿no? Y empotrarlo en el estrato resistente para garantizar esta capacidad de carga por punta. No sé si me van siguiendo, ¿verdad? Entonces, en la geotecnia manejamos 2 veces el diámetro de la pila que esté empotrado en el estrato resistente, ¿verdad? Y en algunos casos, cuando las descargas son muy grandes, por ejemplo en puentes, inclusive se le pone una campana aquí, se amplía pues el diámetro de la pila, tiene una campana, ¿para qué? Pues para aumentar, ¿qué? La capacidad de carga por punta, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, porque está en función de esta área. Si el diámetro lo hacemos mayor en la campana, si se hace mayor el diámetro, hay una mayor área de contacto, ¿sí? No perimetral, sino de la sección en el suelo, y la capacidad de carga por punta aumenta, ¿verdad? Y la capacidad de carga por fricción está en función de la longitud, ¿verdad? La longitud de la pila y el pilote, G1 y G2. ¿De acuerdo? Entonces es común, esta práctica es común, que con 2 veces el diámetro que se empotre en el estrato resistente es suficiente para garantizar la capacidad de carga por punta, ¿sí? No sé si quedó claro, Sergio. Sí, profe, sí, esa era mi duda. ¿Y los demás qué opinan? Porque desde el punto de vista de la geotecnia, ¿está bien? Desde el punto de vista de la geotecnia, si nosotros con la máquina perforadora, nosotros llegamos al estrato resistente, bueno, esto lo vimos ya en aquí vean ustedes el concepto de fricción, pero todo esto ya lo comentamos, ¿no? ¿Verdad? Son conceptos básicos aplicados al diseño de pilas y pilotes, y la capacidad friccional, la capacidad por fricción, el concepto básico, acuérdense que es precisamente la fricción entre el suelo y el fuste de la pila o el pilote, ¿no? Es el área perimetral. Pero tenemos que calcular la fricción F1 y F2 de cada estrato, y eso ya lo estábamos viendo en el estudio de geotecnia que hicimos para el Holiday Inn, ¿sí? Pero aquí están los conceptos básicos. Y entonces, si yo tengo este esfuerzo horizontal aquí, pues va a haber, aunque faltó el esfuerzo F1 sería tangente aquí, tangente a la pila, ¿no? Entre la pila y el pilote, no sé si les quede claro. Entonces, a mayor esfuerzo horizontal, si el esfuerzo horizontal aumenta, pues va a haber mayor fricción, ¿de acuerdo? Y este es el coeficiente de fricción, ¿sí? Es el que se presenta aquí entre el contacto, entre el bloque, que tratamos de hacerlo deslizar, sobre el piso, ¿de acuerdo? Bueno, pero eso es lo que les insisto, tenemos que tener claro esto, porque si no, pues nos enredamos simplemente con las literales. Vean ustedes, unos libros manejan unas literales, otros otra, ¿sí? Pero realmente esta tangente de phi es el ángulo de fricción, es la fricción, perdón, el ángulo de fricción interna es phi, pero tangente de phi es la fricción entre el suelo, y el pilote, y eso va a depender del tipo de suelo y del tipo de pilote que tengamos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y aquí está, para calcular el esfuerzo horizontal, esto se puede ver en el tema de empuje de tierras, ¿sí? Hay que multiplicar el esfuerzo vertical, que ya sabemos cómo hacer estos diagramas, de esfuerzo vertical, lo multiplicamos por el coeficiente de empuje, se llama, de tierras en reposo, este es en reposo, ¿sí? El K0 es el coeficiente de empuje de tierras en reposo, el K0. Y vean ustedes que el K0, por aquí tenemos, hay correlaciones para determinar el K0, que ya también lo comentamos, y por aquí está. Si yo tengo el ángulo de fricción interna, hay también correlaciones para obtenerlo con los resultados del cono, y el K0, vean ustedes, está en función del ángulo de fricción interna del suelo, del tipo de suelo, pero también
de un concepto de lo que es el grado de consolidación del suelo, ¿verdad? Entonces, pero podemos determinar este K0 para así determinar el esfuerzo horizontal que necesitamos para el diseño de la pila y el pilote, ¿verdad? Todo esto ya lo comentamos a manera general y vimos cómo se interpretó los estratos, ¿verdad? En el ejemplo que vimos, también fue muy ilustrativo porque vimos cómo se interpretan estos perfiles. Este es lo que obtuvimos con el cono, la capacidad de carga por punta, ¿sí? Y la presión en el agua, pues aquí dedujimos, en base a este perfil de la presión en el agua, dedujimos que aquí empieza el nivel freático. Y en base a estos perfiles, pues fuimos viendo los diferentes estratos de la interpretación de estas líneas que se están poniendo aquí, es interpretando los valores realmente de la capacidad de carga por punta, por ejemplo, digo, sí, por punta o por fricción, ¿verdad? Esto es la variación de la QT con la profundidad. Entonces dedujimos que tenemos 1, 2, 3, 4 estratos y con el nivel freático hay un subestrato, ¿sí? Entonces en rigor serían 5, ya lo vimos, ¿sí? ¿Y con qué valores? Pues extrapolamos de 0 a 5 metros, pues el valor de QT de la capacidad de carga es 5, ¿sí? O de la resistencia de punta es 5, en el segundo estrato de arena es 12, ¿verdad? En promedio, ¿no? Hay más, menos, ¿verdad? 34 para el cuarto estrato, de arena, y 6 para la arcilla, ¿de acuerdo? Entonces, surgió la polémica que como si la arena es muy diferente de la arcilla, ¿por qué tenemos resistencias de cono similares, no? ¿Sí? Entonces, bueno, todo depende de la arena en qué condiciones está, si es suelta. Seguramente aquí podemos deducir que esta arena está en estado suelto, por eso la resistencia del cono se parece a una arcilla, ¿verdad? Y la arcilla también es blanda, ¿de acuerdo? Pues todo eso es de interpretación. De interpretación, les digo, no es sencillo, no pretendo que sean especialistas, pero sí que tengan idea de cómo se deben de hacer las cosas. Y por lo menos saber si un estudio pues tiene lo necesario, por lo menos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido es que yo estábamos analizando lo que debe contener un estudio de mecánica de suelos. Por eso ya estábamos analizando el informe del estudio de mecánica de suelos realizado, ya el bueno, digamos, o yo le llamé complementario para no decir que estuvo mal el estudio inicial que hizo, inclusive les decía que un alumno mío, ¿no? Pero pues yo creo que no estudió bien o no me expliqué bien, ¿verdad? Pero no podría decir que estuvo mal, ¿no? Porque pues luego le van a echar la culpa al maestro, ¿no? ¿Verdad? Como es muy común. ¿O qué opinan ustedes? Como debe de ser, profe. ¿Verdad? Bueno, entonces, por lo menos aquí ustedes ya van a ver los capítulos que debe tener el estudio, ¿no? ¿Sí? Y y eh, podemos pues ya interpretarlo, ya con todo lo que hemos visto, ya es el segundo semestre, con todo lo que hemos visto, ya ustedes pueden más o menos deducir, o muy bien, yo aspiraría a que lo interpreten lo mejor posible, ¿verdad? Ya en el ejercicio profesional, ¿no? Y ver, pues, qué laboratorio o qué especialista en geotecnia mejor contraten, y no por barato, que es lo que muchas veces ocurre, pues se van con él, ¿verdad? Porque los dichos son muy sabios, ¿no? Lo barato sale caro, ¿verdad? Entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta. No sé si alguien más quiera participar. Estábamos viendo pues el informe ya estábamos viendo todos los capítulos. No sé si lo estudiaron. Bueno, yo les dije que lo estudiaran, ¿no? No sé quién quiere
participar, a ver que se vea que sí estudiaron, pues, o por lo menos le dieron una leída, ¿sí? Que no se fueron al cine. Bueno, ahora no al cine, ¿verdad? Profesor, Ahora cine, ¿verdad? Bueno, no puedo decirles que se fueron al cine, ¿verdad? A ver, ¿quién participa? yo tengo unas dudas sobre cómo solucionaron lo del estacionamiento o la cimentación del estacionamiento que ya estaba existente. O sea, porque lo que dice en la descripción general, pues menciona que ya había, un estructurista había hecho el cálculo, pero había considerado una carga menor de la que realmente el edificio iba, o sobre todo la parte de estacionamiento iba a proporcionar al suelo. Entonces, ¿cómo se le dio solución a eso si los elementos, bueno, ahí menciona que ya estaban construidos? Bueno, sí, acuérdense, ¿quién habló? ¿Quién habla? Sergio, abran Sí, su cámara otra vez, Sergio, ¿va? Sí, bueno, bueno, sale, muy bien, Sergio. A ver, miren, lo que pasa es que eh, en el estudio de mecánica de suelos inicial, pues el diagnóstico de la cimentación o el tipo de cimentación que el de mecánica de suelo recomendaba, porque uno de las cuestiones de un estudio de mecánica de suelo debe de ser muy claro en qué tipo de cimentación es el más recomendable. Eso ya lo hemos visto y analizado muchas veces. Hay que ver qué tipo de cimentación es el más adecuado a las condiciones del sitio, a las condiciones del subsuelo y al tipo de estructura por cimentar. Eso se le llama, acuérdense, un diagnóstico de una cimentación. Entonces, el de mecánica de suelos consideró que una cimentación, la solución era a base de una cimentación superficial, un cajón, que es el que ya analizamos, y ya vimos que aún con 8 pisos que hubiera sido, los asentamientos, no sé, eso sería pregunta de examen, los asentamientos cómo serían, aún con 8 toneladas por metro cuadrado y no con 10, como el análisis que hicimos, ¿no? ¿Sí? Pues seguramente no hubiera pasado de todas maneras. Y lo que le llamó la atención al arquitecto, ya estaban hasta ya a punto de colar el cajón, yo les dije que ya estaba armado el cajón de cimentación, ¿sí? Pero les inquietó que el de mecánica de suelo se haya dicho, bueno, aunque le pongan 2 pisos, ese mismo estudio sirve, ¿no? No hay problema y ustedes continúen, ¿no? Entonces el arquitecto, muchas veces los arquitectos pues tienen menos idea de estas cosas que nosotros los ingenieros civiles, o deben de tener menos idea, ¿no? Pero hay arquitectos que pues ya no están ganando, ¿no? Otra polémica que tenemos ahora, no deben de dejarse, o no debemos dejarnos los ingenieros civiles, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, es otro tema. Pero entonces, la cuestión fue de que le entró duda al arquitecto y por eso me habló, ya no dijo que estaba caro en lo que yo cobraba, ¿no? Ya ni objeción puso en lo que yo le cobraba, ¿no? ¿Verdad? A veces cuando ya les apura algo, pues ahora sí sueltan el dinero, ¿no? ¿Verdad? Entonces, y me hizo caso porque no le cuadraba, ¿no? O sea, es algo de sentido común, pues, ¿no? ¿Verdad? Entonces muchas veces hay que tener sentido común o algo de ingenio como ingenieros para darse cuenta de las cosas, no hay que saber a fondo todas las cosas, ¿no? Esto es un claro ejemplo, por eso siempre manejo este ejemplo, ¿no? Pero ahora le estoy dando también cómo se solucionó la cimentación profunda, ¿sí? ¿Sí? Entonces no pasó la condición de servicio, ¿verdad? La de falla, pues a duras penas estaba en el límite, pues, en el límite, pero la de servicio, pues sí no pasó, ¿verdad? Entonces, este, mm, el arquitecto entonces ya desconfió del estudio de mecánica de suelos y efectivamente yo lo convencí de que no iba a pasar por la condición de servicio. ¿Y cómo supe eso? Pues porque
conozco muy bien el suelo de Uruapan, ¿verdad? Es donde hemos hecho más estudios, ¿sí? Y entonces yo inmediatamente pensé en el tipo de material, en este que es MH, bueno, por aquí lo tenemos, este fue el registro de campo, y yo les hacía énfasis de que en el registro de campo nada más decía arcilla arenosa, pero es de campo. Esto muchas veces lo interpretan los perforistas, ¿no? Pero ya como vamos a saber, a saber realmente qué tipo de material es, pues con las propiedades índice de los suelos, hay que hacer los límites de consistencia, ¿verdad? La humedad, y entonces aquí en este perfil de penetración estándar ya no es cono, este es con un penetrómetro, acuérdense, pero el mecanismo es lo mismo. Vimos que a qué profundidad, a los 16 metros ya empieza el estrato resistente, ¿verdad? Y ya en las conclusiones vimos que las pilas deberían de ser de 18 metros, dando un empotramiento en el estrato resistente aquí de 2 metros. Entonces las pilas se fueron hasta 18 metros, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pero yo por el conocimiento, no es que sea uno adivino, pero por el conocimiento que yo ya tenía de tantos estudios ahí en Uruapan, ya sabía que era un limo, ahí teníamos un qué, un MH, ¿no? Con parámetros, ¿con qué parámetros? Con parámetros baja resistencia, o no tan baja, pero media, resistencia media tal vez, pero alta deformabilidad, y ya lo verificamos. Pero entonces ya con los límites, vean ustedes, aquí tenemos la tabla de resultados, ya con los límites, con la granulometría, ¿sí? Ya llegamos a que, vean ustedes, que tenemos, y la estratigrafía, ¿cuál fue la estratigrafía que usamos para el diseño de las pilas y pilotes? Esta estratigrafía, de 0 ¿a qué profundidad? A 1330 de profundidad está el primer estrato formado por un MH. MH es el lenguaje que usamos, es esto, cómo lo obtuvimos con la clasificación SUX. Ustedes deben de saber cómo se clasifican los suelos con el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, que eso ya lo vimos, lo debieron de haberlo visto en sus cursos de mecánica de suelos. Entonces, MH significa un limo inorgánico de alta compresibilidad, color café rojizo. Entonces, vean ustedes, MH confirmamos que efectivamente es de alta compresibilidad, ya en un ejemplo práctico, ¿no? Fue de alta compresibilidad. Simplemente el símbolo nos indica mucho de la problemática que vamos a tener, ¿de acuerdo? Entonces, por eso la geología aquí, ¿cómo vamos a saber qué tipo de material vamos a tener sin hacer sondeos? Pues con la geología del sitio. Entonces, estas ciencias son aliadas la mecánica de suelos, la geología, ¿verdad? Y la mecánica de suelos, y todas las tres ciencias forman precisamente la geotecnia. Actualmente ya se llama geotecnia. ¿De acuerdo? No sé si les quedó claro. O a ver, ¿qué comentarios más tienen? Entonces, ya se paró la obra, tuvieron que quitar el armado, ¿verdad? Afortunadamente no colaron, y si no hubieran tenido que demoler, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, así fue como se solucionó, ya con pilas de 18 metros de profundidad, de longitud de 18 y prácticamente a 18 metros de profundidad, ¿sí? Con las capacidades de carga que aquí tenemos. ¿Cómo determinamos esa capacidad de carga? No con el cono, no con la metodología del cono, pero es similar. Determinamos la capacidad de carga con la cohesión que obtuvimos. ¿Cómo obtuvimos la cohesión? Con las pruebas triaxiales, el ángulo de fricción interna, con muestras con los tubos Shelby, obtuvimos tubos Shelby a diferentes profundidades. Vean ustedes, de 3 a 4 metros obtuvimos un tubo Shelby. Esto indica en la tabla de resultados que obtuvimos de 3 a 4 metros un tubo Shelby. Hicimos la triaxial, obtuvimos una cohesión a esa representativa de esa profundidad de 0.14 kilos por centímetro cuadrado, el ángulo de fricción de 6 grados, ¿sí? La resistencia a la compresión simple, hicimos la prueba de compresión simple, 0.32, el peso volumétrico gamma M de 1.238, vean ustedes, el peso volumétrico
también nos dice mucho. A ver, pregunta, ¿es importante o no el peso volumétrico del material? ¿Qué notan en este peso volumétrico? Y vean ustedes, aquí tenemos el número de golpes para varias profundidades, ¿verdad? Vean ustedes, el número de golpes es que 4, 3, 3, y aquí 16, pues ya aumentó el número de golpes, entonces la resistencia aumentó, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces la pregunta, ¿cuál sería? A ver, ¿quién participa? ¿Entendieron cómo está? O sea, finalmente esta cohesión, esta fricción, por ahí tienen en los anexos, ustedes ven los anexos, tienen los círculos de Moore y la envolvente de falla, mediante la cual obtuvieron la cohesión y el ángulo de fricción interna, ¿verdad? Pero ahorita la pregunta me inquieta mucho el peso volumétrico. ¿Qué les dije que era la diferencia entre una prueba de penetración estándar? A ver, pregunta de examen. ¿Cuál es la diferencia entre la penetración estándar, o yo me inclinaría más por la penetración estándar que por el cono? ¿Por qué les dije? A ver quién la responde. ¿Cuál sería el argumento más importante para hacer más bien pruebas de penetración estándar que la del cono? Porque el cono está muy instrumentado, ¿no? Alguien diría, no, pues es que, ¿cómo es posible? La penetración estándar es más burda, ¿no? Es un penetrómetro de tubo partido. En cambio, el cono tiene sensores, está muy instrumentado. No puede ser. A lo mejor estoy mal, ¿no? ¿Qué opinan? A ver, ¿quién participa? A ver, Sergio, ahorita aguántate tantito. A ver, tú al último. A ver, ¿quién más participa? Yo, Luis Ángel, Luis Ángel, sí, a ver, Luis Ángel. ¿Qué pues opinas? sería principalmente que en la de penetración estándar, como está interactuando directamente con el suelo, se puede certificar y rectificar de algún modo cuál es la composición del suelo, y con ello también se interactúa con la propiedad que es el peso volumétrico. Y en base a eso, como es el material del suelo, como está interactuando el penetrómetro directamente con el suelo, se está comprobando de una manera más experimental de cómo se comporta al momento de estar introduciéndose en todas las capas que pudiera tener cada estrato. Ah, Luis Ángel, casi le atina, bueno, no le atina, sí estás pensando, yo sé que sí, no le estás atinando. Muy bien, Luis Ángel, casi tienes la respuesta, pues. A ver quién más participa. Casi yo te diría, pues medio punto nada más, un punto no, un 50%, pues. A ver quién más le ayuda, casi lo dijo, ¿quién más le ayuda? O sea, porque mira, tú dices que le interactúa, el penetrómetro interactúa, pero también el cono también interactúa con el suelo, los dos se penetran en el suelo, Luis Ángel. ¿Cuál es la diferencia entre el cono y el penetrómetro? A ver, que casi lo dijiste, pero te faltó un poco. ¿Quién más? A ver, no, se me hace que están comiendo, ¿o qué están haciendo? Pongan sus cámaras, o ya se fueron, ¿o qué? ¿Sí están ahí? A ver. Pues parece, parece. Parece, ¿verdad? Pero pues nadie contesta. A ver, Ganamos, profe, nomás que a ¿eh? usted no le gusta lo que le contestamos. No, ustedes contesten. Si no prenden las cámaras, repruébenlos. No se justifiquen, Cristina. Pero vamos a hacer un paréntesis, pues, pero para que le piensen, pero no, ahorita para un refresco, pues, tomar un refresco, para que les haga digestión la comida. Pero bueno, pero primero contesten eso. Si no, no nos vamos a tomar un refresco, ¿eh? A ver. Pues fue básicamente lo que contestó mi compañero, ¿no, profe? Sí, ¿usted se adhiere a esa respuesta? Sí. A ver, sí. Yo para mí faltó algo importante, porque él dijo que, a ver, ¿qué dijo? Yo lo que entendí es que él dice que se interactúa. A ver, Luis Ángel,
Es que con ¿Cómo? el penetrómetro la situación está en que al momento de que está perforando cada capa del estrato del suelo, de algún modo se va comprobando más experimentalmente lo que es la composición del suelo, porque a lo mejor puede existir una cierta dificultad de perforar el suelo conforme va avanzando a mayor profundidad, y eso implica de que va cambiando la estratigrafía. Ujú. Y con el cono siento que es un poquito más o sea, también puede ir perforando, pero el penetrómetro mide precisamente esa parte, con qué facilidad va introduciéndose. Pero el cono también lo hace y con una celda de carga. O sea, son métodos diferentes. O sea, es más rudimentario la penetración estándar. O sea, acuérdense que la penetración estándar deja uno caer, se hinca a golpes, se mide, se cuenta el número de golpes de un peso a 75 centímetros de altura, se deja caer y se cuenta el número de golpes para el cual el penetrómetro penetra, por eso es penetrómetro, 30 centímetros. Y a mayor Entonces, número de golpes es mayor la resistencia, ¿no? Y a menor entonces sería número de que golpes, mide un poquito más más el aspecto del peso volumétrico del material, porque ahí está contando el número de golpes. ¿por qué? ¿Por qué mide más el peso volumétrico? El penetrómetro. Van a decir, miren, no quiero que me digan exactamente lo que estoy pensando yo. Tengo un problema pues serio, como dice Cristina, ¿no? Yo quiero que, a lo mejor los profesores queremos que exactamente los alumnos digan lo que uno está pensando como profesor, pero no, pues esto, imagínense, si yo pretendiera eso, pues yo tengo cuánta experiencia, ¿no? Sí, pero sí más o menos la clave de todo, ¿no? Yo les dije que vieran un video de la prueba de penetración estándar, ¿verdad? ¿Sí o no? Les dejé de tarea. ¿Quién lo hizo? Yo, profe. ¿Sí? Sergio. Sergio, a ver, entonces tú debes de responder, Sergio. Ya, le dejamos pues el paquete a Sergio o alguien más antes. Luis Ángel ya Y si casi lo no dijo. sabe, repruébelo. Sí, sí, ¿verdad? Pero bueno, por participar, ¿no? No, no, pues como, no, no sean así, pues como, a ver, los demás, o tomo lista y ya. A ver, Ya, Cristina, a ver, Cristina, a ver, participe. Usted ya, No, no, profe, yo no quiero participar, que mis demás compañeros participen. ¿Yo por qué? bueno, bueno, todo el nombre a alguien. Usted como jefe del grupo. Ah, Ya no. porque al que quiera favorecer No me quieren. con un punto, nadie quiere, no, pues, híjole, no, 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 muchachos, pues, a ver, el penetrómetro, ¿cómo es el penetrómetro? Con la diferencia del cono, híjole, deberíamos de, ¿no? Una figura del penetrómetro, casi les voy a dar la respuesta, el penetrómetro es un tubo partido, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con el penetrómetro? Y yo se los dije, pues, pero, híjole, a ver, tú ibas a responder, Sergio, ¿le damos chance a Sergio? Entonces, ¿ya nadie sí, más? ¿Sí? ¿Le damos chance a sí. Sergio? O Sergio, alguien más que anima, pero anímense, pues, que no los voy a reprobar, aunque me dan no, ganas, siempre pues, me desanima, profe. ¿eh? Siempre me desanima cuando participo. Ya, ay, Cristina, no me diga eso, pero bueno, sale. Ay, a ver, a ver, pues, Sergio, 1 minuto o 2 minutos. A ver, ¿le damos chance a Sergio ya? Sí, Sí, pues ya. que me conteste. ¿Sí? Si ¿Nadie puedo más? ¿Anima? participar, que participe. A ver, pues, sale. Sergio, ¿sí? Tú dices que viste la prueba de penetración estándar, ¿sí? ¿Viste el video Yo de la prueba? contesto, profesor. ¿Quién? ¿Sergio? ¿Quién contesta? ¿Sergio? A ver, ¿quién va a contestar? Creo que mi compañero Luis Acosta fue el que dijo, pero no sé.
Yo vi un video, pero... Sí, bueno, ¿quién vio el Sí, video? bueno. Sergio, ¿no? ¿Tú viste el video, Sergio? ¿No? Sí, yo sí lo vi, profe. Bueno, ¿y quién va a contestar entonces? ¿Luis Acosta? ¿Luis? Pues la diferencia que encontré es que la prueba puede retirar el material se recupera de forma alterada. Exactamente, esa es la diferencia, o sea, recuperamos muestras de suelo. En el tubo partido se introduce la muestra, ¿sí? Hay una muestra que recuperamos y Ahí, con esa muestra nosotros clasificamos el suelo. En cambio, con el cono no. El cono, si se acuerdan cómo está el cono, pues no es un tubo partido, está hasta instrumentado, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, la gran ventaja de la penetración estándar, aunque es rudimentaria, nos permite obtener muestras del suelo, ¿sí? Una vez que se introduce el penetrómetro mide 60 centímetros, entonces, una vez que se saca el penetrómetro y se abre su tubo partido y se extrae la muestra, por ahí tenemos muchas diapositivas con eso, y entonces de ahí podemos obtener inclusive el peso volumétrico, ¿sí? Pero, sobre todo, las propiedades índice, o sea, la clasificación del suelo, y así podemos decir qué tipo de material es, y bueno, y el peso volumétrico también lo podemos determinar. De hecho, los geofísicos casi siempre nos piden el peso volumétrico que obtenemos, los geofísicos, para poder correlacionar lo que ellos obtienen, la velocidad de las ondas de cortante, etcétera, con, con el peso volumétrico, porque es fundamental, es un parámetro que ocupan, ¿sale? Y entonces, pues va a ser un punto más bueno, lo dividimos, ¿no? Luis Acosta, ¿sí? no, Luisa, nada más ¿no? para mí, profesor. Sí, bueno, comparte, pues, pero bueno, ¿sale? Bueno, a ver, y entonces, ¿cómo ven el peso volumétrico? Aquí, en cuestión de su valor, ¿cómo sienten que es el peso volumétrico? ¿Alto, bajo? ¿Sí? Que aunque no tienen mucha experiencia en esto, pero ¿cómo lo sienten, este valor? ¿Alto, bajo, medio? ¿O qué? ¿Cómo creen? Para eso tienen que tener idea de una arcilla normal, qué peso volumétrico puede tener, ¿no? ¿Sí? Un limo, más o menos qué valores típicos puede tener el peso volumétrico, ¿sí? Esto sí ya es más difícil, ¿no? Pero, estos pesos volumétricos, alguien con experiencia dice, no, pues es muy bajo el peso volumétrico, ¿sí? Y entonces, si el peso volumétrico es bajo, de una vez para repasar lo que es una propiedad índice, el peso volumétrico es una propiedad índice, pero si el peso volumétrico es bajo, ¿qué indica con respecto a una propiedad mecánica? ¿Qué es la resistencia y qué es la deformabilidad? Si el peso volumétrico es bajo del material, ¿qué podemos deducir de la resistencia y la deformabilidad de ese material o de ese suelo? A ver, ¿quién más participa? Ya está más fácil. Si es bajo, es menos denso y resiste menos. La resistencia es menor. ¿Y la deformabilidad? ¿Qué tan deformable es? ¿Será más deformable o menos deformable? Más deformable. Más deformable, ¿sí? ¿Qué es lo que obtuvimos? Vean ustedes, todo va relacionado, pues. Un simple peso volumétrico que alguien diría inofensivo, digamos, vea todo lo que nos puede decir. Lo mismo una simple clasificación que alguien diría, ¿no? Si no sabe de esto, pues dice, no, una clasificación de suelos, pues no, ¿no? Entonces yo tengo muchas anécdotas al respecto, ¿no? Profe, Sí. el peso volumétrico de la arcilla no es como 1.5 más o menos. No, una silla normal, así que no esté tan, así normal, anda de 1.65 por ahí. Si ven el ejemplo que pusimos, a lo mejor no es exactamente ese valor, pero por ahí 1.65 la arcilla. Chequen el ejemplo que vimos, pero una arcilla así normal, 1.65,
¿sí? Todo depende, pues, del tipo de arcilla, pero una normal. Y un limo, unos 1.7, por ahí, ¿no? Y vean ustedes estos qué valores tenemos, muy bajos, ¿no? ¿Sí? Pero es por lo mismo, ¿de acuerdo? Ah, ok, gracias. Sí. ¿Quién más participa? ¿Qué horas son? Bueno, ya son las 5. Vamos a dar 10 minutos, ¿no? Para tomar tantita agua, ¿sí? Vayan viendo lo demás. A ver, les voy a preguntar de lo demás, ¿sí? Vamos a los parámetros dinámicos y estáticos, ¿sí? Que ya debieron de haberlos estudiado. Les doy 5 o 10 minutos para que vean esto que les... Sí están viendo la tabla, ¿no? Tabla de parámetros estáticos y dinámicos de los suelos. Y luego dice determinación del periodo fundamental de vibrar del suelo, donde mixto número 1. Quiero que me expliquen esta tabla. Yo se las voy a explicar, pues, pero bueno. Pero ustedes en sísmica ya están viendo esto, ya lo vieron, ¿no? ¿Cómo determinar el periodo? Vean ustedes, el TS es que periodo fundamental de vibrar del suelo. ¿Cómo lo determinamos? La pregunta sería, ¿y para qué nos sirve, no? ¿Sí? Ustedes de sísmica ya deben de saber esto. Esto es, pasamos a la clase de sísmica, ¿no? Con el ingeniero Jara, ¿o qué? A ver, ¿sí? Sí les da el doctor Jara, ¿no? Perdón, le dije ingeniero, el doctor, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, es doctor, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Jara Guerrero, ¿sí? ¿Sí? No le van a decir que le dije ingeniero, ¿eh? Sí, Pero, ya lo voy a decir, profe. Está grabado. ¿verdad? Bueno, pues ya ni modo. Sale. Ahorita comentamos también eso del doctor. Por eso quería que viéramos los pensamientos